Bueno, saludos cordiales. En esta ocasión voy a explicar sobre las pruebas académicas de la Policía Nacional. Es así que partimos desde el ejercicio número 71 y nos habla el número que sigue en la sucesión. Esta sucesión de un inicio es un poquito complicada. El momento, de pronto alguien empieza analizando y dice que está multiplicado por 2, aquí también por 2, acá por 2, pero aquí ya no le cumple. Entonces este 15 es el que hay que tenerle cuidado. Y bueno, la solución es la que tenemos presente aquí. Simplemente va sumando más 1, más 2, más 4, más 7. Hasta ahí no aparece todavía el patrón de repetición, pero si analizamos una fila más abajo, aquí con toda seguridad que ya aparece. Entonces tendríamos aquí más 1, más 2, más 3, más 4 y aparecen los números consecutivos. Al armarle nos llegamos al 26. Cosa muy parecida sucede aquí en el ejercicio número 72, nada más que hay que dividirlo, tener mucha precaución. Aquí se está dividiendo para 4. Se está dividiendo para 4. Aquí voy a aclarar un poquito, de repente alguien tenga problemas con las fracciones, el momento en el que dividan un medio para 4 da un octavo. Eso lo pueden probar ustedes de aquí, un medio dividido para 4. Se asume que el 4 está sobre un imaginario y nos queda pues extremo con extremo y medio con medio. Entonces esto ha sido igual a un octavo. Y así el resto de la serie hasta llegar a 1 sobre 128. Por lo tanto, eso es falso, la aclaración. Para el siguiente, nada más nos dan un texto. El texto les recomiendo que lo transformen de manera verbal a numérica. Es así que el primer día hay 1.500 asistentes, el segundo 1.850 y así sucesivamente. Lo que nos pregunta es el sexto día y esto hay que estar muy atentos. No nos pide el siguiente, nos pide el sexto día. ¿Cuántos asistentes hay? Una recomendación, cuando la secuencia va creciendo, normalmente es una suma o una multiplicación. En este caso, pues ustedes verifican y es una suma que todo el tiempo añade 350. Entonces su respuesta sería 3.250. Ahora continuamos con las secuencias, pero en esta parte hay un pequeño cambio, justo lo que está puesto de amarillo. En esta parte de aquí deben estar presentes porque nos pregunta el valor de y menos x, dada la sucesión. Entonces, esta de aquí es la sucesión y lo que nosotros queremos encontrar es pues el valor de y menos x. Para eso debemos primero encontrar x, luego encontrar y aplicar la resta. Aquí es sencillo, solo se está multiplicando por 4. Por lo tanto, el valor para X, 4.096, el valor para Y, 16.384. Y restados nos dan este valor, que es 12.288. Y es diferente al valor de 12.284, por lo tanto es falso. El siguiente ejercicio es una sucesión, pero aquí deben estar atentos, ya que esta sucesión prácticamente disminuye y aumenta, disminuye y aumenta. Cuando suceda eso, ustedes le pueden analizar de manera alternada. Es así que saltando 1 se está restando 5, se está restando 5, y por la parte superior también saltando 1 se está sumando 2 en cambio. Y de la misma manera no nos preguntan los valores x y y, sino esta expresión, que es 2 que multiplica a y menos x. Reemplazamos los valores y encontramos que vale 16, por lo tanto es verdadero. Y ahora nos pasamos al cálculo de las probabilidades. Y lo que nosotros debemos saber, lo que es importante que ustedes tengan conocimiento es esta fórmula de aquí. Esto es una fórmula para calcular las probabilidades. Se calculan como los casos favorables dividido por el número de casos posibles. Favorables es lo que nosotros queremos, posibles son todos. Y es así que en este ejercicio nos dice que se extrae una bola de una urna que contiene, acá están 4 bolas rojas, tenemos en la urna 5 blancas y tenemos también 6 negras. Si nosotros sumamos aquí todo, nos va a dar el valor de 15. Esto sería el total. Va a dar 15. Y aquí nos pregunta la probabilidad que no sea blanca. Es decir, que no sea blanca. Nos está preguntando la probabilidad que no sea.
Cuando aparezca así negativo hay que sacar el complemento. Aquí tendríamos nosotros la probabilidad que no sea blanca. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de que sí sea blanca. Entonces aquí nace la necesidad de nosotros también calcular la probabilidad de que sea la bola blanca. Y para la bola blanca es sencillo, simplemente casos favorables, ¿cuántas blancas existen? 5. Y casos posibles 15. Entonces esta es la probabilidad de que sea blanca. Pero como nos preguntaron que no sea, debemos poner atención aquí. Y en especial a esta de aquí, que prácticamente es una fórmula también. Esto es para calcular el complemento, este de aquí. Entonces, en este caso nos da 2/3 de aquí. De una vez hay que arreglar esto. Aquí nos está dando 2/3 y aquí nos dice 2/5. Entonces, hubo un error de mi parte al poner verdadero. Aquí lo correcto es poner falso. Mucha atención con eso. Falso es aquí. Bueno, seguimos avanzando. Y para este caso, continuamos con las probabilidades. Es el mismo problema. Tenemos 4 rojas, 5 blancas y 6 negras en la urna. Pero ahora nos preguntan la probabilidad de que la bola sea roja o blanca. Esto de aquí le hace especial a este ejercicio, este O, roja o blanca. Entonces nosotros ponemos la fórmula, probabilidad de que sea roja unión blanca. Esto sería el O en matemáticas, roja o blanca. Y esos se suman, es la suma de las probabilidades. Y simplemente esta de aquí, la probabilidad de la roja, le vamos a calcular normalmente. Y la probabilidad de la blanca también. ¿Cómo es eso de normalmente? Pues simplemente con la fórmula que hemos aprendido, casos favorables sobre los casos posibles. Perfecto, entonces para este caso nosotros tenemos rojas, hay 4 sobre 15 posibles y blancas hay 5 sobre las 15 posibles. La suma de las dos nos da 3/5, por lo tanto es verdadero. Mucha atención con esa cuando tiene el conector lógico O. Ahora seguimos con el siguiente problema. Tenemos que en una clase asisten 45 alumnos, donde hay 10 alumnas rubias, 20 morenas. Entonces, en total de mujeres tendríamos hasta aquí 30. Eso es lo que hemos anotado aquí. Mujeres 30. 5 alumnos rubios y 10 morenos, entonces en total 15 hombres. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno sea hombre? Por eso es que les hemos clasificado también hombres y mujeres. Nos está preguntando la probabilidad de que sea hombre. Para este caso, pues de la misma manera, fórmula sencillita, probabilidad de que sea hombre, casos favorables, casos posibles, pues favorables son los hombres, porque esos buscamos, posibles son todos, y en este caso sería únicamente 15 para el total que son 45, y eso nos da 1/3. Por lo tanto, es verdadero. Vamos a avanzar. Por eso tenemos el siguiente problema. Es el mismo en realidad, nada más que preguntan algo diferente. De todas maneras, aquí lo que hemos hecho es clasificar. Tenemos 10 alumnas rubias, 20 alumnas morenas, 5 alumnos rubios y 10 alumnos morenos. Si sumamos todo nos da 45, este es el total. Ahora tenemos que estar atentos a la pregunta. Nos dice probabilidad de que un alumno sea mujer morena. Entonces ahora va a ser los favorables las mujeres morenas. Este de aquí. Casos favorables, mujeres morenas. ¿Dónde están aquí? Son 20. Casos posibles son todos. ¿Cuánto? 45. Entonces la respuesta es 4/9. Por lo tanto es verdadero. Y con el mismo enunciado, vamos a resolver el siguiente problema. En una clase asisten 45 alumnos, donde hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, 5 alumnos rubios, 10 morenos. La probabilidad de que un alumno sea hombre o mujer, nos dice ahora, hombre o mujer. Este de aquí le hace especial al ejercicio, recuerden el O.
Pues ahora queremos probabilidad de que sea hombre o mujer. Eso es la suma de probabilidades. Y se calcula sencillo, independiente. ¿Cuántos hombres hay? 15. Total, 45. ¿Cuántas mujeres hay? 30. Total, 45. Y esto nos da 1, el resultado final para este problema. Y bueno, seguimos avanzando y lo siguiente es preguntas de selección múltiple y partimos con una regla de 3. En la regla de 3 es importante hacer la tabla. Nos dice que entre dos personas, entonces aquí tenemos número de personas, toman 0,5 litros, número de litros de leche en un día, número de días, un día. Luego nos preguntan, ¿cuántas personas serán necesarias? X, para consumir 80 litros de leche en 40 días. Las reglas de 3 les recomiendo que ustedes hagan en realidad a como hayan aprendido, pero una manera posible de hacer es así. Como ustedes ven los litros que está aumentando, simplemente ponemos signo positivo porque está incrementando, está aumentando. Y también los días está aumentando. Y luego tenemos que comparar. Por ejemplo, vamos a comparar las magnitudes. Siempre vamos a comparar las unidades con las unidades donde esté la variable o la incógnita, en este caso con la de acá. Pero todavía este signo no sabemos, entonces esto se analiza así. Aquí prácticamente decimos, tenemos más litros, aquí. Tenemos más litros. Si nosotros tenemos entonces más litros, consumirán más o menos personas que 2. Consumirán más personas, por eso ponemos signo positivo. Y positivo dan proporcionalidad directa. Y luego aquí tenemos de la misma manera más días. La leche prácticamente alcanza para más días. Si la leche alcanza para más días, entonces, ¿qué pasa con las personas? ¿Más o menos personas? Si la leche alcanza para más días, prácticamente existen menos personas que consuman. Por eso ponemos signo negativo. Las que son con positivo son proporcionalidad directa. Y cuando son directas, pues simplemente se deja ahí tal cual. En este caso sería 0,5 para 80. Aquí está. Siempre es multiplicación. Siempre es multiplicación. Y lo siguiente será analizarla de aquí, pero nos quedó ahora más y menos, entonces es inversa, por lo tanto tienen que darle la vuelta esto de aquí, entonces será 40 sobre 1. Y esta parte de aquí donde está la incógnita, esa siempre queda igual, esa no le moverán para nada, eso siempre va a quedar así. Entonces esto queda igualito, pero distanciado con el igual. Y de aquí es sencillo despejar el valor de la X, por lo tanto queda 8. Bueno, continuamos con los ejercicios y el 82. Tenemos que la sumatoria de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Aquí, por favor, nos dice de los ángulos agudos. Los ángulos agudos en este caso es el valor de alfa y el valor de beta. Para esto, ustedes deben saber que alfa más beta es 90 grados. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Y cómo lo pueden comprobar? Con el teorema. Ustedes saben que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces, por ejemplo, alfa más beta y más este valor de aquí o este símbolo gráfico significa 90 grados. Esto sería 90 grados. Esto tiene que dar 180 por teorema, por lo cual ustedes despejan y llegan a los 90. Mucha atención con eso. Entonces, los ángulos agudos, 90. Para el siguiente ejercicio nos dice cuántos números 9, aquí tenemos que ponernos atentos, cuántos números 9 se necesitan para escribir del 1 al 100. Esto les recomiendo preferible desarrollar esta parte. El primer número 9 sería este de aquí. El segundo sería el que forma parte del 19. El tercero 29 y así sucesivamente hasta llegar al 90. Y aquí ocurre algo especial, una vez que llegamos al 90 aparece el 91, 92 y así sucesivamente hasta el 99. Entonces, si ustedes suman, existen 20 números 9. Eso sería todo para este problema. Está marcado con amarillo inclusive. Este otro ejercicio es una ecuación lineal, muy sencillito.
Simplemente nos dice que si 1 menos x es igual a 5, determinemos este valor de aquí. Este tenemos que encontrar nosotros, de x menos 1. Para esto, pues, despejemos. Y despejando de aquí, recuerden que esta x que está negativa puede pasar acá positiva y luego el 5 que está positivo negativo. Eso está hecho aquí. Y 1 menos 5 es menos 4. Y ahora reemplazamos ¿en dónde? En donde queremos, lo que queremos calcular, que era x menos 1. Entonces x vale menos 4 y esto quedaría menos 5. El ejercicio número 85 es de razonamiento. En la inauguración de los Juegos Intercolegiales, 16 jóvenes se colocan formando un cuadrado. ¿Cuántos jóvenes hay en cada lado del cuadrado? Esto es importante darse cuenta más que nada de lo que voy a pintar de rojo. En cada esquina va a haber un joven. En cada esquina va a haber un joven. En cada esquina del cuadrado, en plena esquina, va a estar un joven. El momento que este joven esté en plena esquina, nosotros ya tenemos aquí 4 en el cuadrado. Por lo tanto, ya no tenemos los 16 jóvenes. Tenemos 16 menos 4, 12. Y esos 12 pues van a dividirse en los 4 lados. Por eso dividimos para 4 y nos queda 3. Esos 3 jóvenes están representados aquí. Con unos pequeños triángulos se les ha representado. Y ahí sí pues ustedes deben ver, por ejemplo, en el de aquí. De aquí a acá, ¿cuántos hay en este lado? Hay 5. De este lado también hay 5 y de todos los lados existen 5. Por lo tanto, la respuesta correcta son 5 jóvenes. Mucha atención con los de rojo porque eso se repiten tanto para la columna como para la fila. Y el siguiente ejercicio, al realizar la operación 1989 más 1989, ¿cuál es la cifra de la unidad de 1000? Esto, por favor, a practicar bien, unidad de 1000. De pronto ya nos hayamos olvidado. Sumamos y aquí prácticamente nos queda 3978. Pero recuerden que esta es la unidad. Esta es la decena. Esta de aquí es la centena y la que sigue es la unidad de 1000. Entonces, en este caso, 3. Bueno, seguimos avanzando y tenemos cuánto es los 7 tercios de. Esta palabra de, o también suelen utilizar la palabra del, en matemáticas, estimados jóvenes, es una multiplicación. En matemáticas es una multiplicación. Entonces, no hay nada más que hacer aquí 7 tercios por 2 quintos y eso es 14 quinceavos. La siguiente es hallar el área de un cuadrado cuya diagonal es 6. El dato importante aquí de que señalar es la diagonal. Esta es una fórmula especial que no se le suele utilizar con mucha frecuencia, pero para este caso es importante para no pasar tiempo. El área simplemente le vamos a calcular como diagonal elevada al cuadrado y todo sobre 2. Y eso sería todo. Nosotros estamos acostumbrados a esta fórmula cuando nos dan de repente el lado. Nosotros decimos el área es igual al lado al cuadrado. En este caso sería x al cuadrado, pero no nos están dando de dato el lado, nos están dando la diagonal. Así es que mucho ojo con eso. Ejercicio 89. Tenemos que el sueldo mensual de un obrero aumenta de 320 a 368 dólares mensuales. ¿Cuál es el porcentaje de aumento? Aquí lo que nos interesa es primero cuántos dólares aumentó. De aquí a acá, cuántos dólares ha aumentado. Y prácticamente está aumentando 48 dólares. Esto es el dinero que está aumentando. Y aquí podemos hacer una regla de 3, donde tenemos lo que ganaba actualmente son 320. 320 representan el 100%. Lo que le subieron, lo que le incrementaron es 48. ¿Qué porcentaje será? Una regla de 3. Sacan los signos, como está disminuyendo, ponen signo negativo y aquí se hacen la pregunta. Dicen si 320 es al 100%, 48 efectivamente es menos. Cuando los signos son iguales es proporcionalidad directa, que se resuelve nada más multiplicando en cruz, este con este y este con este. Y despejado nos quedaría ya el 15%. Para el siguiente que dice que número está entre 1/2 y 2/3, les recomiendo preferible pasarle a decimal. Vayan pasando a decimal y ahí podemos ver claramente que 0.8, el 0.16, 0.58 y así sucesivamente. Y observando nos quedaría este valor. Bueno, si nosotros ordenamos un poquito, el 0.16 estaría de este lado más o menos. Por acá estaría el 0.16.
mientras que el 0.8 ya está pasado. 0.8. Y el que está en medio, pues es el 0.58. El siguiente es ¿qué parte? ¿Qué parte? Como dice, ¿qué parte? No sabemos qué parte. Ponemos X. Sería ¿qué parte? De 10 es 4, nos dice. Entonces, ¿qué parte de? Esta es una multiplicación. ¿Qué parte de 10 es un igual, es 4. Y esta es la ecuación que está planteada, la misma que acabé de escribir en este momento. Despejamos la X y tenemos 2/5. Encontrado la solución. Bueno, continuamos y tenemos que en un curso de 40 alumnos aprobaron matemáticas 30 de ellos. Entonces tenemos el total son 40, aprobados 30. 40 nos representa el 100%, ¿verdad? La totalidad. Entonces 30 que aprobaron, ¿qué porcentaje será? Regla de 3. De la misma manera, como simplemente está disminuyendo, ponen signo negativo y aquí se preguntan. Si 40 es el 100%, 30 es menos que 100. Y como es una proporcionalidad directa, porque los signos son los mismos, multiplicamos en cruz y damos solución. El problema es 75%. En el siguiente nos dice cuántos triángulos hay en esta estrella. Los triángulos nosotros podemos numerarles aquí, los pequeñitos, ¿no? Los pequeños tenemos 6, pero también tenemos los grandes que se están generando. Por ejemplo, este que estoy remarcándole de rojo, este sería uno de ellos. Y el otro que queda, pues 2. Entonces, 6 y 2 son 8 los que tenemos. Siguiente problema. Si José tiene 3 hermanas y cada hermana tiene un hermano, ¿cuántas hermanas son en total? O sea, aquí lo que pregunta es el total de hermanos prácticamente. Y tenemos que darnos cuenta que José tiene 3 hermanas. Aquí está, José tendría 3 hermanas, pero cada hermana tiene un hermano. O sea, estas hermanas de aquí hacen referencia a José mismo. Por lo tanto, existen únicamente 4 personas. Mucha atención con eso. El siguiente es un poquito de geometría y nos dan que el área en centímetros cuadrados de la región de color verde de la siguiente figura representada en un cuadrado de 1 por 1. Lo primero que debemos darnos cuenta nosotros es cómo calculamos esto de aquí. Y así no sepamos matemáticas, nosotros podemos por intuición decir que podríamos nosotros coger el círculo grande y quitarle el pequeño. Entonces, ¿qué les parece si calculamos el área del círculo grande? Esto es fórmula. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora observo aquí el radio. ¿Cuál es el radio? El radio, eso no es verdad que es este de rojo. De aquí a acá es el radio. De aquí a acá es el radio del círculo grande. Pero como me dice que todo vale prácticamente un decímetro, recordando que un decímetro son 10 centímetros, entonces la mitad serían 5. Por lo tanto, vale 5 el radio del grande. Mientras que del pequeño, como esto está a cuadrículas, pues la mitad, aquí tendríamos justo la mitad nosotros para el pequeño. La mitad de aquí a acá, entonces, ¿cuánto sería de aquí a acá? La mitad sería 2.5 y ese sería el radio para el pequeño. Aplicamos esta fórmula de aquí, entonces del área del grande, por este lado de acá, el área del pequeño, y luego la restamos. Sería el área grande menos el área pequeña, y eso nos da ya la respuesta. Cosa muy parecida tenemos nosotros que hacer acá. De la misma manera con este ejercicio nos pide el área de la región sombreada prácticamente y los datos pues los que están en el gráfico. De la misma manera para calcular el área de la sección violeta nosotros podemos calcular primero todo el círculo grande y luego quitarle al pequeño. Pero el grande es pi por radio al cuadrado. ¿Cuál radio? Si todo vale 4, la mitad vale 2. Entonces ese es el valor del radio para el grande. Aquí podríamos haber puesto que el radio para el grande tiene un valor de 2. Mucho ojo. Mientras que para el pequeño, miren, para el pequeño sería la mitad, ¿no? Porque justo está aquí sentado, entonces sería la mitad. Entonces el radio para el pequeño sería 1. Y reemplazamos en las fórmulas y nos queda 4
pi y nos queda simplemente pi. Al restarle nos queda 3pi, pero como nos está pidiendo con decimales, eso sería 9.42 milímetros al cuadrado. Eso un poquito de geometría y luego empiezan a aparecer problemas de ángulos. Son en realidad ejercicios de geometría. Tenemos que AD es perpendicular a CD. Que nosotros debemos quedar claro es que es perpendicular para poder hacer este problema. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular quiere decir que cuando corta en 90 grados, de eso es perpendicular. Entonces nos dice AD, aquí le he escrito yo, AD. Es perpendicular a CD, aquí está, CD. Ya, entonces sabemos que aquí existen 90 grados, mucho ojo. Coma, el ángulo ADE es igual a 140. Verán que hasta aquí nosotros tenemos 90 nomás, entonces el ángulo AD y el E va a estar acá afuera. ¿Por qué? Porque tiene que ser 140. Hasta aquí es 90, entonces un poquito más. Ahí tendríamos. Prácticamente voy a poner con un poquito de rojo para darnos cuenta. Aquí estaría el A, prácticamente DE. Sería este de aquí. Ya ahí estaría ubicado gráficamente. Y lo que nos pregunta es cuál es el valor del ángulo EDC. Aquí está, EDC, el que está marcado con rojo. Entonces yo le puedo tranquilamente restar. Yo le puedo restar, puedo decir esto de aquí, a la final es todo esto, ¿no? De aquí a acá, miren, desde aquí hasta acá. Pero no es todo, ¿por qué? Porque hasta aquí nomás está el ángulo. Entonces yo le voy a restar, le voy a quitar todo lo que voy a poner de verde. Pero lo que está de verde, ¿cuánto vale? 90 grados. Entonces ahí haríamos 140 menos 90 y eso vale 50. Así se analiza estos problemas de ángulos. Bueno, seguimos y tenemos que... ¿Cuál es el valor de X en términos de B? Nosotros aquí debemos tener el concepto de lo que es el ángulo llano. Si ustedes observan de aquí hasta acá, vale 180 grados. Esto es 180 grados por ser un ángulo llano. Entonces, si yo sumo X más B, me da 180, pero como me dice X en términos de B, de aquí le despejo. Lo que está sumando pasa a restar y se acabó. Eso es todo lo que ustedes debían hacer. Nada más. Lo de aquí, si de repente ustedes quieren utilizar, también lo pueden hacer, pero le van a hacer más complicado. Preferible lo que hicimos. El siguiente nos comenta el valor del ángulo infinito, este de acá. ¿Cuánto vale? Para esto nosotros debemos aplicar este concepto. Miren, la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces aquí estamos sumando, estamos haciendo el sumatorio de los ángulos de un triángulo. Un teorema es este de aquí. La sumatoria de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Por lo tanto, aquí ya me quedó solo el ángulo 1. Yo le etiqueté aquí con ángulo 1. Esta liñita significa ángulo 1. Por lo tanto, estos pasan a restar y tengo 130. Entonces, este ángulo vale 130. Ahora aplico el mismo concepto que hace poco. Aquí se me genera un ángulo llano. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto vale? 180. Matemáticamente le puedo escribir entonces alfa más 1, 180, pero el 1 ya le conozco. Y el 1 vale 130, entonces aquí he restado 130 grados. Y eso me da 50 y se acabó el ejercicio. El siguiente problema, la medida del ángulo θ es. Cosa parecida, vamos a aplicar aquí. Primero, el concepto del ángulo llano. Si nosotros tomamos la medida desde aquí acá, la de verde, eso es 180 grados. Aquí está escrito eso. 15x más 60 tiene que dar 180. Despejando la x, x vale 8. Ya tenemos el valor. Luego aplicamos la sumatoria de los ángulos internos. Tendríamos θ más 3x y más 60. Eso tiene que dar 180. Aquí está. Entonces, estos son la sumatoria de los ángulos de un triángulo. Y aquí se nos genera prácticamente al inicio dos incógnitas con una ecuación, pero x ya es conocido, que vale 8. Reemplazamos y tenemos θ, que vale 96. Para el de acá, pues ya con el tercer ejercicio nos debe quedar muy claro. Primero vamos a trabajar en el triángulo pequeño.
Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay dos triángulos. Este de aquí es el 1, el triángulo pequeño, este de aquí. Por lo tanto, aquí estamos trabajando primero en el triángulo pequeño. Y sabemos pues que la sumatoria sería X más Y más 114 es 180. Por lo tanto, puedo calcular X más Y es 66, X más Y. Ahora me voy al triángulo grande, teniendo mucha precaución que aquí, por ejemplo, voy a hacer 36 más X, esto de aquí. Sería 36 más X, eso está escrito aquí, 36 más X. El siguiente sería teta, que está acá, es teta, de aquí. Y el último, pues, es simplemente este otro lado, que sería 35 más Y igual a 180. Aquí tengo que estar muy atento porque estos dos números van a pasar al otro lado a restar y me va a quedar un X más Y aquí, que le he agrupado y le puse con colores para que se den cuenta. Entonces, si X más Y vale el 66, acá le puedo reemplazar yo como 66 y por lo cual ya puedo despejar teta que vale 43. Bueno, aquí sube un poquito el nivel de dificultad en cuanto a ángulos, pero debemos nosotros tener claro qué cosa. Primero nos habla de ángulos suplementarios. Para que dos ángulos sean suplementarios debe cumplirse esto de aquí. Si yo tengo aquí un valor, por ejemplo, de alfa y este valor le pongo beta, estos son suplementarios. ¿Por qué? Porque alfa más beta me suman 180 grados. Suman 180 grados. Entonces se dice que son suplementarios. O inclusive yo puedo utilizar una sola letra. Por ejemplo, si yo le pongo alfa aquí, acá le puedo decir que esto va a ser 180 menos el alfa, para no ponerle al beta. Y esto sería de aquí a acá el ángulo. Ya, y si digo que son, en cambio, esto sería para suplementarios. Esto sería para suplementario. Para suplementario. ¿Qué pasa si de repente hablan de complementario? Complementario, en cambio, deben sumar 90 grados. Es decir, que yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener algo así. Si digo que aquí está alfa, aquí estaría beta. Entonces, alfa más beta me tienen que sumar 90 grados y se dice que son complementarios. O puedo utilizar una sola variable. Aquí le pongo alfa, entonces este de acá va a ser 90 menos alfa. Ya, perfecto con eso. Ahí se dice que son en cambio complementarios. Y justamente eso vamos a aplicar aquí. Nos dice la diferencia de dos ángulos suplementarios es pi tercios. De aquí también debemos nosotros quedar claros que pi es lo mismo que 180 grados. Entonces, si nos está diciendo pi tercios, yo puedo decir que esto sería 180 para 3. Y digo que simplemente eso es lo mismo que 60 grados. Mucha atención con eso. Bueno, entonces la diferencia de dos ángulos suplementarios es 60 grados. Aquí le he puesto la diferencia, aquí está. La diferencia de dos, beta menos alfa es 60 grados. Pero también yo conozco, ¿no? Por concepto, que beta más alfa me tiene que dar 180. Entonces eso lo he escrito aquí, beta más alfa. O también puedo poner alfa más beta, como ustedes se acomoden. La cosa es aquí aplicar propiedad conmutativa de la suma. Y lo que nos preguntan es, dice, hallar el complemento del ángulo menor. El complemento del ángulo menor. Primero encontremos los ángulos para ver cuál es cuál. Si yo sumo estas dos ecuaciones, aquí me queda 2 beta y aquí se me elimina el alfa. Y esto va a ser igual a 240. Y de aquí yo ya puedo encontrar el valor de beta. Si este vale 120, el otro, el alfa, debe necesariamente valer 60. Porque es lo que falta para llegar al 180. O si no, le despejan de aquí y encuentran que vale 60. Este es el pequeño. Entonces, si yo pongo en complementario, este vale 60. Entonces, ¿cuánto vale su complemento? Dice. Si este ya vale 60, el complemento es 30, el que está de amarillo, para que sumado de 90. Mucha atención con complementario y suplementario, porque estos ejercicios se van a aplicar aquí. Lo mismo pasa con este ejercicio de acá. Prácticamente tenemos que pasar del lenguaje común al lenguaje matemático.
nos dice los 4 séptimos de un ángulo. Entonces pongamos que el ángulo sea alfa. Los 4 séptimos de un ángulo menos nos dice la cuarta parte de su suplemento. Aquí he escrito el suplemento. Recuerden que el suplemento se puede poner de dos maneras. Se puede poner así, con alfa y beta, o se puede poner solamente con alfa. Entonces aquí le he escrito simplemente 180 menos alfa, para dejar en una sola ecuación con una incógnita. Y nos dice que los 4 séptimos de un ángulo, aquí están, los 4 séptimos de un ángulo menos la cuarta parte de su suplemento es su suplemento aumentado en pi sextos. Aquí estaría el suplemento aumentado en pi sextos. Esta de aquí es una ecuación con una incógnita, donde la única incógnita es la alfa. Por lo tanto, al despejar, van a encontrar ustedes que alfa tiene un valor de 140. Y eso justo nos pedía cuánto vale el ángulo. El siguiente problemita, pueden hacerlo de dos maneras, o ocupan inspección o le pueden desarrollar. Pero aquí nos dice que 2 veces la medida de un ángulo es, esto de aquí pi sextos, ya para todos bien claro, pi sextos, si de repente ustedes tienen aquí pi sextos y quieren saber cuánto vale esto en grados, pues pi a 180, ¿verdad? Y dividido para 6, pues simplemente es 30 grados. Por lo tanto, aquí me está diciendo que 2 veces la medida de un ángulo es 30 grados. Las 4 veces la medida de su complemento. ¿Cuál es la medida del ángulo? De repente nosotros podemos coger aquí por inspección. Decimos el 55 es el ángulo y debemos nosotros poner el enunciado. Entonces nos decía 2 veces el ángulo, entonces sería 2 veces 55. Es 30 grados, decía. Pero 30 grados menos las 4 veces de la medida del complemento. ¿Cuánto sería el complemento? Aquí estaría 4 veces, pero ¿cuánto es el complemento? El complemento de este de aquí es 35, porque recuerden que sumados deben dar 90. Entonces 4 veces el complemento. Y para poderlo igualar, pues tengo que restar los 30, que me dice que justamente es menos. Al reemplazar esto nos queda que 110 es igual a 110 y es verdadero. Solo cumple con este de aquí. Si ustedes hacen con 50 no les cumple y si hacen con 60 tampoco. O en pocas palabras le pueden aplicar ustedes una ecuación. 2 veces la medida de un ángulo. Aquí está. 2 veces la medida de un ángulo que no conocemos, que es alfa. Es 30 grados menos las 4 veces la medida de su complemento. Entonces, 4 veces la medida de su complemento, que sería 90 menos alfa, y menos los pi sextos. Reemplazando, encuentran nuevamente que es 55. Este ejercicio yo les pondría un pequeño asterisco para que lo analicen en detalle. El siguiente, los ángulos X, Y y Z son proporcionales a los números 3, 5 y 7. La proporcionalidad se escribe de esta manera. Nosotros tenemos 3 ángulos, aquí están. Son proporcionales, entonces sería 3 es a X, como 5 es a Y y como 7 es a Z. Pero aquí ustedes pueden coger parejas, miren, con tal de relacionar. Aquí lo que nos pregunta es hallar el ángulo Z. Aquí están prácticamente ya relaciones, ciertas relaciones. Pero yo también puedo coger y sumar todo con el concepto del ángulo llano. Todo esto de aquí, ¿cuánto debería dar? 180, y eso es lo que hice acá. X más Y más Z igual a 180. Pero aquí hay una ecuación y 3 incógnitas. Entonces yo debo poner en función de Z la X y también la Y para poder encontrar el valor de Z, porque justo me están preguntando Z. Y eso lo puedo hacer con esto de aquí, con las proporciones. Cojo los dos que están cerrados en el cajón de negro y les igualo. Entonces nos quedaría 3 sobre X es igual a 7 sobre Z. Y aquí simplemente despejo la X en función de la Z, y esto sería. Y acá hago lo mismo, nada más que entre estos dos de acá. ¿Por qué? Porque ya tengo la X, ahora me falta la Y en función de Z. Despejando de la misma manera nos queda esta expresión. Y esto lo voy a reemplazar en una sola. Entonces reemplazo la X, reemplazo la Y en función de Z y ya puedo calcular que Z vale 84. También lo pueden hacer por inspección, en el caso que de repente lo deseen aplicar, podrían también ustedes ocupar inspección.
Bueno, el siguiente. ¿Cuánto mide un ángulo que es igual a su suplemento? Primero escribimos el ángulo y luego escribimos el suplemento. Por lo tanto, el ángulo es igual a su suplemento. Una ecuación con una incógnita. Este que está negativo pasa positivo al otro lado y nos queda 2 alfa. Eso es igual a 180, por lo tanto, alfa es 90. Ese es el ángulo. Porque nos dice cuánto mide un ángulo que es igual a su suplemento. Entonces, en este caso, el ángulo es igual al suplemento. El ángulo, este es el suplemento, recuerden. Y si nos dice que son iguales, pues despejando nos queda 90 grados. Seguimos para el ejercicio 107. Nos pregunta cuál es la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo, que equivale a los 3/7 de un ángulo recto. Aquí nos están dando el ángulo. De un ángulo que equivale a los 3/7, aquí estaría el ángulo, equivale a los 3/7 de un ángulo recto. Entonces, si es un ángulo recto, pues es 90 grados, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Si es un ángulo recto, pues está hablando que este ángulo recto es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que nos dan es 3/7 de un ángulo recto. Entonces, este es el valor del ángulo. Calculémosle a este de aquí el complemento. ¿Cómo sería? 90 menos el ángulo. Calculemos el suplemento. ¿Cómo sería? 180 menos el ángulo. Son estos valores de aquí que están con decimales. Y luego nos pide calcular cuál es la diferencia entre el suplemento y el complemento. Entonces, suplemento menos complemento. Ustedes hacen esta diferencia, les queda 90. Este siguiente ejercicio es un poquito fuerte. Entonces, pónganle un pequeño asterisco. Más que nada la parte de hacer el gráfico, eso es lo complejo. Esta partecita de hacer el gráfico deben tener ustedes muy presentes lo que es adyacentes. Nos dice que la diferencia de las medidas de dos ángulos adyacentes A o B y B o C es 30 grados. Entonces aquí hemos escrito A o B. Para que sea adyacente, el otro debe partir desde aquí. Ahí está la clave, voy a poner con amarillo. Para que sea adyacente quiere decir que el uno está a continuación del otro. Si el uno ya es A o B, estamos aquí. Este sería el A o B. Para que sea adyacente, el otro es pegado. Ahí está el detalle. Entonces, el otro es B o C. La diferencia de estos dos es 30 grados. Entonces, ¿qué les parece si escribimos aquí? La diferencia entre A o B menos B o C es 30 grados. Hasta aquí tenemos la ecuación. Ahora regresémonos al gráfico. Y nos dice lo siguiente. Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo A o C. Bisectriz quiere decir que corta al ángulo en la mitad. Esto, atentos. Eso quiere decir bisectriz. Quiere decir que le corta al ángulo en la mitad. Por lo tanto, el ángulo que se va a cortar en la mitad, calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo A o C. Entonces, ¿dónde está? A o C. Más o menos a la mitad tendríamos esta línea de rojo, bisectriz. Entonces, alfa aquí, alfa acá. ¿Por qué? Porque es bisectriz y divide en dos partes iguales. Y el lado OB. Entonces, aquí está el lado OB. Queremos la que forma con la bisectriz y el lado OB. Yo le puse X en este caso. Perfecto, entonces ahora sí simplemente reemplazar. ¿Cuánto vale A o B? Aquí nosotros podemos ver gráficamente. A o B es alfa más X. Aquí le reemplacé alfa más X. Menos paréntesis. ¿Cuánto es B o C? B o C simplemente va a ser todo esto, pero quitado este pedacito de aquí, que es X. Entonces va a ser alfa menos X. Aquí está alfa menos X, una ecuación, una incógnita. El momento de destruir este paréntesis, se elimina el alfa, queda en función de X, despejando queda 15 grados. Mucho ojo con eso, el gráfico es importante. Y de saber que adyacentes es porque el uno está a continuación del otro. El siguiente nos decía que hallar el volumen de un cilindro cuya altura mide 4 centímetros y el diámetro del círculo de la base es 10. Mucho ojo con el diámetro. El diámetro es igual a 2 veces del radio. Si yo despejo, entonces el radio es el diámetro dividido para 2. En este caso, el diámetro vale 10, entonces el radio valdría 5. ¿Y cómo calculamos el área o el volumen, perdón, de un cilindro? Simplemente pi por radio al cuadrado y por h. El radio, en este caso 5 que acabé de calcular, y la altura 4. Todo esto nos da 100 pi. No hace falta pasar a decimal. Bueno, el 110 nos dice, en las siguientes figuras, ¿cuál es el valor de X?
Para esto nosotros debemos conocer el ángulo llano para poder calcular. Lo que he planificado hacer aquí es primero encontrar el valor de alfa, luego voy a encontrar el valor de beta y finalmente el de teta y ahí le logro encontrar el de x. ¿Cómo voy a encontrar el de alfa? Con el ángulo llano. De aquí a acá tiene que medir 180 grados. Eso ya hemos conversado durante el video. Entonces aquí sería 158 más alfa, 180. Despejando, alfa vale 22. Ya está el primer objetivo. Luego, asimismo, ángulo llano de aquí a acá tiene que necesariamente valer 180 grados. Por lo tanto, 136 más beta, 180. Beta vale 44. Ya tengo alfa, ya tengo beta. En el triángulo, la sumatoria internamente tiene que dar 180 por teorema. Como ya tengo alfa, ya tengo beta, puedo calcular teta, que vale 114. Y finalmente, le hago aquí también ángulo llano. 180 grados, entonces teta más x 180. Pero teta como ya le tengo, reemplazo y me queda 66. Fin del problema. Y este último, si ustedes se dan cuenta, pueden hacerlo rápido por inspección. Nos dice que uno de los ángulos complementarios es 5/4 del otro ángulo. ¿Cuánto mide cada ángulo? Nos está hablando de ángulos complementarios, jóvenes. Al ser complementarios, esto de aquí vale 90 grados. Y nos dice que hay dos ángulos. Entonces nos pregunta cuánto vale el pequeño, cuánto vale el grande. Si ustedes se dan cuenta, solo la primera suma 90. Aquí suma 90, aquí suma 100. Esto ya no puede ser complementario. Aquí suma 100, tampoco complementario. Respuesta a la primera. Pero también lo pueden plantear, por eso les puse estas dos líneas. Como nos habla de complementarios, el uno vale alfa, el otro vale 90 menos alfa. Y nos dice uno de los ángulos complementarios. Digamos que alfa es, este es significa igualdad. 5/4, aquí está, del otro ángulo. ¿El otro ángulo cuál es? El 90 menos alfa. Desarrollando nos queda prácticamente el uno vale 50 y el otro sería 90 menos 50, que vale 40. Y es la misma respuesta. Bueno, seguimos al 112. En el ejercicio número 112 tenemos que una escalera de 10 metros de largo apoyada contra una pared. Aquí está la pared, aquí estaría la escalera apoyada. Forma un ángulo de elevación. Aquí tienen que estar atentos en este ángulo de elevación que es 65 grados. Entonces, esto se refiere a que aquí está el piso y la escalera pues tiene este ángulo de elevación 65 grados. ¿Qué valor tiene la altura hasta donde llega el extremo superior de la escalera? Perfecto, si ya tenemos nosotros que la escalera vale 10, el ángulo de elevación vale 65. Sabemos que la pared debe estar de forma vertical necesariamente, porque en caso contrario se cae, y esto es un triángulo rectángulo. Aquí lo recomendable, aplicar funciones trigonométricas y saber qué función trigonométrica aplicar, porque hay seno, coseno, tangente. En este caso es recomendable la función seno. ¿Por qué la seno? Porque la seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es el que se pone frente al ángulo y la hipotenusa pues es el más largo. ¿Cómo me doy cuenta que es el más largo? El que se pone frente al ángulo recto. Esa es la hipotenusa. Entonces el seno en este caso de 65 va a ser h sobre 10 y de ahí despejamos la h. Para el 113 hacemos exactamente lo mismo, se podría decir, porque vamos a trabajar con un triángulo rectángulo también. Un refractor envía sus haces luminosos a una distancia horizontal de 30 metros. Medidos desde su base. Si el ángulo de depreciación de los rayos luminosos es de 52 grados, entonces aquí asumimos que estaría el reflector. Aquí en esta parte está el reflector y está enviando sus haces de luz. ¿Qué distancia envía? 30 metros. A eso alcanza a enviar 30 metros. Con un ángulo de depreciación, ahora se va hacia abajo. Verán que elevación hacia arriba, depreciación hacia abajo. Ahí estaría. Y lo que nos pregunta es, ¿a qué altura del suelo se encuentra ubicado el reflector? Entonces, esta altura de aquí, h, es la misma altura h que está acá. Aquí se me está generando un triángulo rectángulo también. Aquí estaría el ángulo recto. Aquí también el poste estaría en forma de un ángulo recto. Entonces, es un triángulo rectángulo. ¿Qué función trigonométrica aplicamos? En este caso, la hipotenusa no conocemos. Miren, esta de aquí sería el lado más largo, la hipotenusa. Ahora estamos conociendo un cateto, el ángulo y desconozco el otro cateto. Eso me permite la función tangente. ¿Por qué la tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que justo es el dato que yo tengo.
Entonces, al aplicar ya puedo decir que tangente de 52 es h sobre 30 y de ahí le despejo el h. Atentos con eso. Para el siguiente problema, si el ángulo de elevación del Sol es 41 grados, ¿cuánto mide la longitud de la sombra proyectada sobre el suelo de un edificio en la ciudad de Guayaquil que tiene 246,06 pies de altura? Aquí hemos intentado dibujar el edificio y el ángulo de elevación. Aquí está la sombra, ¿no? Esto no perder de vista. Este de aquí sería prácticamente la sombra. Esta sería la longitud de la sombra. Pero si nos dice que el ángulo de elevación, entonces desde este de aquí se refiere a este ángulo. El Sol estaría pues por acá. El Sol estaría de este lado, enviando sus haces luminosos. Y ahí se genera la sombra. La altura, dato, 246,6. Aquí se genera una sombra, todos me imagino que vieron y todos pueden medir a qué distancia está. Ahora hay que calcular, no medir, sino calcular. El ángulo de elevación nos están dando que vale 41. A ver, ¿qué nomás tenemos? Primero, el edificio va a estar de forma perpendicular, caso contrario se cae. Y aquí se generó un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicamos una función trigonométrica. ¿Qué nomás tenemos? A ver, aquí tenemos el ángulo, un cateto y el otro cateto. La hipotenusa no es dato. Entonces ya no puedo aplicar ni seno ni coseno. De ley tangente, porque la tangente relaciona a los dos catetos. Entonces la tangente cateto opuesto, que sería 246, sobre el cateto adyacente, que es el que llega al ángulo, L en este caso. De ahí despejan y nos quedaría la respuesta. Y el siguiente es también de un árbol. El árbol de la misma manera se asume que estaría de forma perpendicular para poder decir que es un triángulo rectángulo y nos dice calcular el ángulo de elevación. Ahora queremos el ángulo de elevación. Miren, este de aquí sería el suelo. Todos los ejercicios de aquí se parecen, entonces no pueden revisar ustedes en detalle. Acá también hubiera estado el suelo. Listo, entonces nos dice ahora calcular el ángulo de elevación, por eso ponemos una variable teta. En el momento que un árbol de 32 metros, la altura del árbol es 32, proyecta una sombra de 50, entonces la distancia sería 50. Eso es lo que está proyectando, 50. De la misma manera, el Sol estaría por este lado de aquí, enviando sus haces luminosos, y de aquí se genera la sombra. Tengo los dos catetos, ¿qué función aplico? Tangente de la misma manera, y encontrada la solución. Siguiente problema. Tenemos que una persona ubicada en la terraza de un edificio de 45 metros de altura observa a un transeúnte ubicado al otro lado de la calle con un ángulo de depreciación o depresión de 65 grados. Calcular el ancho de la calle. Por lo tanto, aquí tenemos el edificio, la altura es 45. Esto de aquí sería el ancho de la calle. Una distancia D. Aquí estaría el ciudadano. Como él observa con un ángulo de depresión, sería 65 el ángulo de depresión, pero tenemos que darnos cuenta que este lado de aquí que voy a poner con rojo, este lado es igual a este lado, la altura. Y lo mismo pasa con la D. La D de acá arriba es la misma D que aparece acá. Y aquí se me está generando, como el edificio pues tiene que estar de forma perpendicular, aquí se me está generando un triángulo rectángulo, donde yo conozco el ángulo, conozco prácticamente el un cateto y ando buscando el otro. Por lo tanto, no conozco la hipotenusa, ya no tengo nada que hacer ni con la seno ni la coseno. Aquí de ley es tangente. Cateto opuesto. Cateto opuesto, tangente del ángulo, cateto opuesto. El que es opuesto es el que está al frente, 45 sobre la hipotenusa, que es la D, despejando nos quedaría la distancia. Mucha atención con las funciones trigonométricas. Bueno, para estos ejercicios vamos a hacer lo siguiente. El 117 más que nada. También ejercicio que hay que poner un asterisco para revisarle bien. Lo mismo pasa con el 118 y el 119. No es muy común manejarle esto de funciones exponenciales, por eso les pongo un asterisco en los tres. De todas maneras nos pregunta y nos dice que la función exponencial, si a es mayor que 1, es, y nos pregunta, creciente, decreciente o creciente, decreciente. Para esto la función exponencial debemos nosotros definirla de esta manera. Y es igual a elevado a la x, es una función exponencial. Y nos preguntan si a es mayor que 1. Por ejemplo, aquí le hemos tomado el caso que a valga 2.
tenga un valor de 2. ¿Por qué? Porque dice mayor que 1 es el 2. Hemos reemplazado y tenemos que y va a ser igual a 2 elevado a la x. Ahora, para darnos cuenta si es creciente o decreciente, hacemos una pequeña tablita de valores y vamos poniendo valores para verificar. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Entonces aquí debemos ir reemplazando, estimados jóvenes. Por ejemplo, aquí decimos entonces y va a ser igual. Cuando x vale menos 1, esto va a quedar 2 elevado a la menos 1. Y esto es un medio con propiedades de los exponentes. Luego decimos qué pasa cuando x es igual a 0, perdón. Entonces nos quedaría y es igual, ahora sería 2 elevado a la 0. Y esto es 1. Y la siguiente, cuando x vale 2. Entonces nos quedaría 2 elevado al cuadrado y esto vale 4. Entonces vamos a ir graficando. Graficamos. Entonces cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? De acuerdo a nuestros cálculos, y vale 1/2. Entonces más o menos por aquí estaría 1/2. Por este valor de aquí. Más o menos por aquí estaría 1/2. Verán que estamos en el eje y. Luego nos dice cuando x vale 0. Esto es el eje x, este es el eje y. Mucha atención. Cuando x vale 0, aquí estaríamos. ¿Cuánto vale y? Ahora nos vale 1. Entonces este puntito de aquí es 1. Luego cuando x vale 2, por ejemplo, cuando x vale 2, ¿y cuánto vale? Vale 4. Está más arriba. Aquí estaría más o menos el 4. Y si se dan cuenta, esta función de aquí es creciente. Va aumentando, no, va creciendo. Va a ir creciendo a medida que el a sea valor que 1, desde aquí. Va creciendo, creciendo, creciendo. Por lo tanto, es creciente. Con el mismo análisis o muy parecido hacemos si la función es decreciente cuando. Aquí nos preguntan si, o nosotros más claro, hemos tomado este intervalo. ¿Por qué? Porque este de aquí es medio feo. Miren, dice a menor que 0 y menor que a. O sea, prácticamente es un punto. Y luego dice 0 menor que 0, menor que a. Preferible que tomemos el primero que tiene más coherencia y es 0 menor que a, menor que 1. O a está variando entre 0 y 1. Si tomamos nosotros de ese caso, podemos tomar un ejemplo de que a tenga un valor de 1/2. Reemplazamos en exponencial que habíamos acordado y nos quedaría que y es igual a 1/2 elevado a la x. Y ahora verificamos qué pasa con la función. Para esto damos valores. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? ¿Cuánto vale y? De la misma manera deben calcular acá. Sería y va a ser igual a 1/2. Ahora cuando x vale menos 1, por propiedades de los exponentes sabemos que esto hay que darle la vuelta y simplemente vale 2. Y es igual ahora ¿cuándo? Cuando x vale 0. Entonces nos quedaría 1/2 elevado a la 0. ¿Y esto cuánto vale? 1. Y así sucesivamente. Entonces así sacamos estos valores de aquí. Pero aquí nos damos cuenta de lo siguiente, que cuando x vale menos 1, y tenía un valor de 2. O sea, aquí tenía un valor de 2. Lo siguiente, cuando x valía 0, y valía 1. Tenía un valor de 1 aquí. Y luego cuando x vale 1, y vale ahora 1/2. O sea, aquí tendríamos 1/2. Estoy haciendo pequeñito. 1/2. ¿Y qué me estoy dando cuenta? Que la función está decreciendo. La función se va cada vez haciendo más pequeña. Entonces, ¿qué pasa con la función? Es decreciente. La siguiente podemos nosotros contestar simplemente con definición, con teoría. La función logarítmica es la inversa de una función exponencial, efectivamente, por definición. La otra dice igual a la función exponencial, no es igual. Inversa a la función logarítmica, tampoco. Y la siguiente, 120, nos envían a calcular. Aquí hay que escribir bien nada más esto. En realidad, debemos conocer la regla básica de los logaritmos, que es logaritmo base de argumento a es igual a n. Sí, solo sí, o es, en pocas palabras, de logaritmo podemos pasarnos a exponente, como la base elevada al resultado. Aquí está, miren, la base elevada al resultado me da el argumento. Perfecto, entonces aquí nos dice logaritmo base 9 de 27 es igual a x. Y piden calcular el valor de x. En realidad, si ustedes tienen calculadora, estimados jóvenes, el día de la prueba, directamente, sin pasar tiempo, logaritmo base 9 de 27 y les da la respuesta. Y les saldrá ahí 3/2. En caso contrario, aplicamos esta regla básica. La base elevada al resultado, acá, me da el argumento 27. Esto se convierte en una ecuación exponencial, hay que tratar de poner la misma base. 3 al cuadrado es lo mismo que 9 y 3 al cubo es lo mismo que 27. Si las bases son las mismas, se anulan y simplemente me quedo que 2x es igual a 3, despejando 3/2.
Vuelvo a insistir, innecesario si tienen calculadora. Directamente esto de aquí podían haber metido a la calculadora y encontraban la respuesta. Bueno, la siguiente tenemos una regla de 3. El ejercicio dice que si 100 artículos cuestan P dólares, tenemos 100 artículos cuestan P dólares. ¿Cuántos artículos se pueden comprar con X dólares? ¿Cuántos artículos? No sabemos, le puse Y. Se pueden comprar con X dólares. Esto sería una regla de 3 directa, no hay más cómo ejecutarla en directa. Entonces, directa multiplicamos en cruz y tendríamos prácticamente la solución. 100X sobre P. Si 2 partes de cemento se mezclan con 3 partes de arena, aquí tenemos 2 partes de cemento, se van a mezclar con 3 de arena. ¿Qué parte de la mezcla del total representa la arena? Primero, la arena siempre se va a escribir la parte sobre el todo. Siempre vamos a escribir nosotros la parte sobre el todo. ¿Cuál es la parte en este caso? Nos está preguntando la arena. 3 tenemos de arena. ¿Cuánto es el todo? Todo es 5. Entonces, 3/5 simplemente. Bueno, el siguiente ejercicio es una regla de 3. Y el problema prácticamente nos dice que un enfermo debe tomar una aspirina cada media hora. Entonces, aquí está involucrado la aspirina, el número de aspirinas y las horas. Entonces, un enfermo toma una aspirina en media hora. ¿En cuántas horas tomará 4 aspirinas? En cuántas horas no sabemos, pero 4 aspirinas. Regla de 3. Como está aumentando, simplemente positivo. Y aquí también, si una aspirina tomó en media hora, 4 aspirinas, pues lógicamente lo va a hacer en más tiempo. Signos iguales es proporcional y directa, que se resuelve multiplicando en cruz. 2 horas. A las 2 horas toma 4 aspirinas. El siguiente nos dice, ¿cuántos números naturales menores que 100 tiene la suma de sus cifras iguales a 7? ¿Cuántos números naturales menores que 100? O sea, no sabemos, ¿no? Aquí es recomendable clasificar los números, verificar cuál nomás les da 7. El primer número es el número 7. Luego, pues, es el 16, porque 1 y 6 da 7. Luego es el 25, el 34, 43, 52, 61 y 70, efectivamente. Y de ahí ya no hay más que sumados les dé 7, hasta llegar al 100. Por acá estaría el 100. Y por aquí habríamos partido nosotros desde el 1, más o menos. Entonces, verifican cuántos números son y en realidad son 8 números. El siguiente es traducción del lenguaje común al lenguaje matemático. Nos dice que 2/3 de mi edad, como no conozco mi edad, pongo X. Entonces, 2/3 de mi edad, más el duplo de ella, más el duplo, 2X de ella, más 12, más 12, forman un siglo. Recuerden que un siglo es 100. Un siglo tiene 100 años. Entonces, forma un siglo. Un siglo es 100 años. Una ecuación con una incógnita, todo el mundo puede despejar esto y encuentran el valor de X. Como X justamente era la edad, X es la edad, entonces en este caso vale 33. Esa sería la edad prácticamente. El siguiente también es de traducción del lenguaje común al lenguaje matemático. Nada más hay que tener cuidado con los números pares e impares. En este caso les preguntan números impares. Dice la suma de 3 números impares consecutivos es 27. ¿Cuál es el número menor? Esto hay que saber que un número impar se puede representar como 2X más 1, mientras que un número par se puede representar como 2X. Mucho ojo con eso. Y si ya nos piden consecutivos, pues deberemos irle sumando más 2, más 2. Perfecto, entonces nos dice que 3 números impares consecutivos. Vamos a poner número 1, número 2, número 3. El primer número va a ser 2X más 1. Esto es una formulita para números impares. Pero como es consecutivo el siguiente, pues sería 2X más 3 y el siguiente 2X más 5. Sumados todos dan 27. Una ecuación, una incógnita. Despejando nos queda el valor de prácticamente 3. Pero 3 no es la respuesta, mucho ojo. 3 no es la respuesta. La respuesta nos están preguntando, porque aquí estoy calculando el valor de X y aquí me dice cuál es el menor. El menor aquí es el primerito que voy a poner con amarillo. Este de aquí es el menor. Este de aquí sería el menor. Entonces hay que reemplazar.
El menor valía, ¿qué cosa? Valía 2x más 1, entonces, pero x vale 3, entonces, por lo tanto, vale 7. Mucho ojo con eso. Este ejercicio les recomiendo poner un pequeño asterisco al siguiente. El otro es fácil, este de aquí. Este también hay que poner un pequeño asterisco, de tal manera que nos dice cuántos números de los primeros 100 enteros positivos son divisibles entre 2, 3, aquí es una coma, 4 y 5 simultáneamente. Para esto, nosotros es recomendable sacar el máximo común múltiplo. Entre todos los números que nos están emitiendo, sacamos el máximo común múltiplo. Y el máximo común múltiplo, pues recuerden que es la multiplicación de todo esto, ¿no? Aquí le hemos destruido, es la multiplicación de los de aquí. Multiplicados nos da 60. Entonces, es decir que de los 100 primeros números, solamente habría uno, ya que solo hay un múltiplo y ese es el 60. Es un ejercicio un poquito difícil de entenderle. Bueno, el siguiente nos vamos a las urnas. En una caja hay 6 tarjetas amarillas y 4 rojas. Aquí hemos puesto 6 amarillas, 4 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar a ojos cerrados una tarjeta roja? Simplemente casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántas rojas hay? 4. ¿Cuántos posibles? 10. Simplificado la respuesta. La otra, regla de 3. Si hay 3 vacas, si 3 vacas dan 4 baldes de leche en 5 días. Aquí tenemos 3 vacas, 4 baldes de leche en 5 días. ¿Cuántos días 6 vacas? Aquí anotamos 6 vacas nuevamente productivas dan 8 baldes de leche. ¿Cuántos días dicen? ¿En cuántos días debe ser? Aquí sería X entonces. Perfecto, a ver, aquí sacamos los signos. Simplemente está aumentando, pongo signo positivo. Está aumentando, signo positivo. Y ahora les comparo. Miren, aquí está con colores. La de rojo con la de rojo. Pero este signo se asume que todavía no conozco. Entonces yo digo, a más vacas, a pesar que aquí también deben ustedes darse cuenta de lo siguiente, miren. Si se dan cuenta que aquí se está duplicando. Teníamos 3 vacas, ahora hay 6 vacas. Teníamos 4 vales, ahora hay 8 vales. Se está duplicando la producción. Pero eso no quiere decir que se va a duplicar los días. Los días serían prácticamente los mismos. Y con eso dirían ustedes son 5. Porque prácticamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Las vacas se están duplicando. Los baldes de leche se están duplicando. Pero los días no se duplicarían. Los días permanecerían quietos. En los mismos 5 días se lograría estos objetivos, ya que las vacas se duplican y la producción también se duplica. Pero de todas maneras, eso sería por razonamiento, dirían ustedes la respuesta es 5, pero también pueden sacarle por análisis de regla de 3. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, dicen ustedes de aquí, a más vacas habría menos días, ¿verdad? A más vacas habría menos días. Menos días, porque tengo a más vacas, menos días para completar la leche. Ahora, aquí digo, a más baldes, ¿qué habría? Más días. Entonces, signos rojo con rojo da proporcionalidad inversa. Por lo tanto, esta inversa hay que darle la vuelta. Va a quedar 6 sobre 3. Aquí está 6 sobre 3. Y el otro, como negro y el negro son signos iguales, es directa. Entonces, nos queda 4 sobre 8. Y esto va a ser igual. Ya les dije, donde está la incógnita, siempre queda igualito. Entonces, 5 sobre X. De aquí despejan y queda 5. Mucha atención con este ejercicio. Este siguiente es de razonamiento y nos dice que cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos 2. Todos son gatos menos 2 y todos son loros menos 2. ¿Cuántos animales tengo en casa? Primero, los animales que tengo en casa van a ser perros más gatos más loros igual al total. Pero todos son perros menos 2, dice, o sea, del total menos 2, esos son perros. Los gatos pasa lo mismo, todos son gatos menos 2, entonces del total quitados 2 son gatos. Y los loros igual, del total quitados 2 son loros. Aquí logré poner todo en función de una ecuación, miren. Todo en función de una variable. El P le puedo reemplazar. Aquí está el P, lo puedo reemplazar por esto de aquí. Al G lo puedo reemplazar por esto y al L por esto. Una ecuación, una incógnita. Despejando, tenemos 3 animales en casa. Bueno, para el siguiente ejercicio son casos de logaritmos. En logaritmos nosotros debemos saber ciertas propiedades.
Por ejemplo, aquí miren, vamos a analizar el primero, ¿no? El primer ejercicio. Primero aquí estamos aplicando esta propiedad de aquí, que el logaritmo de A, por ejemplo, más el logaritmo de B, simplemente es una multiplicación. Esto simplemente es el logaritmo de A por B. Mucho ojo. Y también estamos aplicando otro concepto aquí, justo aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí teníamos 1, pero hay una propiedad que nos comenta que el logaritmo base de B vale 1. Es decir, que yo aquí tranquilamente lo puedo reemplazar como logaritmo base 8 de 8 y eso es 1. Entonces puedo hacer ese reemplazo. ¿Pero por qué cogí de 8? Porque acá tiene base 8, miren. Aquí hay base 8, base 8. Entonces por eso le pusimos. Y ahí estaría explicado, ¿no? Cómo pasamos acá. Simplemente se multiplican. Como las bases son ahora las mismas, puedo eliminar los logaritmos. Y ya me queda simplemente una ecuación con una incógnita, la cual ustedes le despejan factorando y que encuentran dos raíces. Y ahí ya podrían decir ustedes que coinciden la primera con la B. O sea, este de aquí iría con la B. Y luego para la 2 hacemos... Deberíamos hacer un caso parecido en realidad, pero no le resolvimos a 2 porque aquí tenemos bases diferentes. Aquí se prefirió optar por resolver la 3 que está resuelta aquí. Aquí está realizado el mismo trabajo, no. La misma propiedad que pusimos aquí en azul. Como los dos se están sumando, pasan a multiplicar. Y aquí estamos aplicando el siguiente criterio. Aquí hay un 2, si ustedes se dan cuenta. Yo tengo una propiedad de logaritmo que me dice logaritmo de a elevado a la n es lo mismo que n multiplicado por el logaritmo de a. Propiedad de la potencia del logaritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esta potencia de aquí tranquilamente, este valor de aquí tranquilamente le puedo subir a potencia y eso está hecho aquí. Este 2 está pasado acá a potencia. ¿Pero para qué hago eso? Para poder eliminar los logaritmos. Para que me queden los logaritmos solitos y poderles eliminar. Con lo cual me queda una función ya cuadrática, una ecuación con una incógnita. Queda x es igual a d. Por lo tanto, iría la 3 con la d. Podemos unir ya la 3 con la d. Y nos hace falta calcular una más. Y el resto ya quedaría por complemento. La otra que hemos calculado es esta expresión, la 4. Que si ustedes tienen calculador, estimados jóvenes, lo pueden calcular directamente, no vuelvo a insistir. Aquí no hay incógnitas. Ustedes tranquilamente meten este valor en la calculadora y les va a dar un resultado. De todas maneras, aquí lo que hemos intentado es desarrollarle con el objetivo de entender qué se está haciendo. Y aquí pues lo que se ha optado es por intentar generar unos, es decir, que la base coincida con el argumento. Eso es lo que se ha intentado en todos los casos. Acordándonos de esta propiedad, cuando la base es igual al argumento, eso vale 1. Entonces aquí estamos buscando eso. Como tengo base 2, estoy buscando que este de aquí también sea 2. Y para eso digo 2 a la sexta, 64. Y luego con la propiedad de la potencia, esto le bajo. Y esto ya me queda 1. Acá hice lo mismo. Al 9 le convierto en 3 al cuadrado, pero este exponente primero le bajo con propiedad de la potencia y esto también queda 1. Y aquí efectivamente lo mismo. El 5 al cuadrado da 25. Este exponente lo bajo, pero aquí mucho ojo que hay un 2. 2 por 2, 4. Y con eso hemos logrado dar solución. Prácticamente aquí les queda el resultado 4. Y ustedes entonces deben unir. Dicen entonces la última con cuál va. Con la primera. La última iría con la primera. Y la otra pues ya es complemento, no simplemente complementar la C. En estos que sale unir con líneas son bastante largos. En realidad, miren, aquí hay que hacer 3 problemas para dar solución, pero ustedes no resuelvan los 4, basta 3 y el último pues ya con el que quede. A ver, estimados jóvenes, en este ejercicio quiero explicar lo siguiente, algo que hemos venido insistiendo en las clases presenciales. Si ustedes tienen estas de aquí y les piden prácticamente la suma y multiplicación de raíces, porque eso dice, sabiendo que la suma S y el producto P son los que dan, a continuación señale la correspondiente ecuación. O sea, prácticamente me dicen a qué ecuación pertenece esta suma y este producto. Pero vean que esta es suma de raíces y este es producto de raíces.
La suma de raíces no es nada más que x1 más x2. Todos debemos saber que en una función cuadrática va a quedar dos raíces. Entonces eso se refiere a la suma. Y el producto pues es su multiplicación. x1 multiplicado por x2. Ya. Entonces en este caso yo les recomiendo sinceramente que aquí saquen estas raíces con una pequeña calculadora. Yo les he recomendado muchas veces que deben tener una calculadora. Con esto ustedes sacarían rápido x1 y sacan x2. Y con esto simplemente la suma, la de los dos, ¿cuánto sería? Menos 7. El producto, menos 18. Y listo, encontrado. ¿Quién tiene menos 7 menos 18? Entonces aquí ya podemos decir que esta le pertenece, por ejemplo, a la A. La de acá abajo sería la A, menos 7 menos 18. Si ustedes logran encontrar rápidamente estas raíces, que prácticamente son 63 medios o 3 medios, sacan la suma, sacan el producto. Y es este de aquí. ¿Quién tiene 33 de 47? Prácticamente esta viene correspondiendo a la B. Y lo mismo harían para la de acá. Sacan la suma, sacan el producto. Nada más que aquí les cumple la suma, estimados jóvenes. El producto ya no les cumple, pero es porque está mal planteado aquí. Está mal planteado el producto. Les cumple la suma, pero el producto no les cumple. Entonces, mucho ojo, porque aquí no cumple el producto. Pero bueno, en todo caso, si cumple la suma, entonces podríamos decir que este de aquí tiene como suma 15. ¿Y quién tiene 15? El de acá arriba. Y el otro, pues ya no hay que calcular, simplemente por descarte. Si ya tengo aquí la A, la B, la C, ¿quién falta? La D. Esta de aquí sería la D. ¿Ya? Ahora, aquí está hecho por factoreo, miren. Aquí nosotros hemos hecho por factoreo. Hemos factorado. En este caso se podía factorar. Hemos sacado las raíces, hemos calculado la suma y hemos calculado el producto. Acá no hay cómo factorar. Hemos aplicado la fórmula general. Hemos encontrado las raíces, hemos calculado la suma y el producto acá lo mismo, pero esto no hace falta que lo hagan en la prueba. Al menos si tienen la oportunidad de sacar en la calculadora directamente las raíces a la calculadora. Bueno, seguimos aquí, nos dan una pequeña partecita de límites y cuando les den límites es facilito. Dice, resuelva los siguientes ejercicios de límites y señale la respuesta correcta. Aquí les he dejado una nota y en la nota tenemos que únicamente tomar los coeficientes de la variable de mayor exponente. Es decir, aquí tenemos límite. Esto funciona cuando el límite tiende al infinito, ¿no? Mucho ojo. Cogen ustedes simplemente el de mayor exponente. ¿Quién es el de mayor exponente acá arriba en la variable? Es x al cuadrado. Su coeficiente es menos 2. Y abajo, ¿quién es? Aquí, x al cuadrado también. ¿Quién es la de mayor exponente? X al cuadrado. Su coeficiente es 5. Entonces, el valor del límite es menos 2 quintos. Aquí está, menos 2 quintos y se acabó. Entonces, esta pertenece a quién? A la D. Ya iría, entonces, esta sería la D. Listo, vamos acá. En la parte de arriba, ¿quién es la de mayor exponente? La X. ¿Cuánto vale su coeficiente? 4. Abajo, ¿quién es la de mayor exponente? La X. ¿Cuánto vale? 2. Sacamos aparte 2 para 2 a 2. Esta pertenece a quién? A la C. Aquí lo hemos anotado, C. Aquí es interesante. Este de aquí es interesante, el B, poner mucha atención. Tenemos el de mayor exponente, es el x al cubo. ¿Cuánto vale? 6, pero abajo no hay un x al cubo. No hay. Al no haber, pongo 0. 6 para 0, infinito. En límites, infinito. Y este ejercicio estaba mal planteado, porque aquí debería haber aparecido un infinito, que no lo hay. De todas maneras, dejamos ahí pendiente. Ya habríamos tenido nosotros unido este de aquí, estaría con el D, ahí. El otro estaría con el C, ahí. Y dejémosle este pendiente, porque todavía no lo hemos encontrado. Cuando tienen ustedes límites definidos, ustedes pueden emplazar aquí. Y lo que me interesa más es el denominador. Aquí les queda 4 menos 4, 0. No puede haber división para 0. Entonces, no se puede calcular rápidamente el límite. Hay que factorar. Arriba, dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1. Eso es el 3 y el menos 2. Abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría, esto si quieren expresarlo de mejor manera, esta partecita, el x al cuadrado menos 4, pueden decir que esto es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, eso es simplemente x menos 2 por x más 2. Aquí se elimina y ahí se ha levantado la indeterminación. Reemplaza el valor de 2 y encontramos la respuesta 5 cuartos. Por lo tanto, esta de aquí va unida con la primera y la otra pues ya complemento la que quede. Bueno, este ejercicio está mal planteado, jóvenes. Nos dice que en los ejercicios siguientes se da la ecuación incompleta y una de sus raíces. Es verdad, aquí está la ecuación, está incompleta,
¿Por qué? Porque no tengo el valor de C en este caso, acá tampoco tengo el valor de C, aquí no tengo el valor de B y acá tampoco tengo el valor de B. Entonces tiene razón hasta ahí. Se da la ecuación incompleta y una de sus raíces. Aquí está una de sus raíces. Y nos dice, ¿cuál es el valor de la otra raíz? Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Primero cojamos a la 1, copiamos la ecuación y reemplazamos. Como x nos dice que vale 5, reemplazamos. En lugar de la x, el 5 y podemos calcular la c. Luego regresémonos a la ecuación para calcular las raíces. Regresamos a la ecuación y en lugar de la c, ahora le pongo el 15. Factoro y encuentro sus raíces. Su otra raíz, como la primera ya me estaban dando de dato, era 5. Su otra raíz es menos 3 y ese menos 3 no hay aquí. Entonces, no es que está pidiendo el valor de la otra raíz. Aquí está mal esto. O no sé si el día de la prueba les den a calcular el valor de la otra raíz, pero lo que aquí en realidad está pidiendo es el valor de la constante. O sea, el valor de C y el valor de B. Eso es lo que está pidiendo. Por lo tanto, este de aquí ya sería una respuesta. Como quedó 15, ¿quién tiene 15? Entonces sería la primera con la C. Ya iría unido así. Y así hacemos sucesivamente para la segunda. Como en la segunda tengo el valor de x menos 1, pues en lugar de la x pongo el menos 1. En lugar de la x pongo el menos 1 y calculo el valor de c. ¿Cuánto vale? 13. A ver, aquí. ¿Quién tiene el valor de 13? Entonces, esta de aquí iría unida con la d. Y de la misma manera, una más necesito. Solo una más, porque la otra ya sería la que quede, ¿no? La que quede sobrando. Una más, en este caso voy a calcular para la 3. ¿Cuánto vale x para la 3? Vale 4. Aquí está, miren, 4. Simplemente voy a reemplazar acá. Por lo tanto, nos quedaría aquí, en lugar de la x, ponemos ahora el 4. En lugar de la x, ponemos el 4. Y en lugar de la x, hasta ahí nomás el 4. Una ecuación, una incógnita, yo le puedo despejar y queda 16. Entonces, esta de aquí, ¿con quién va? Con la B. Y la última, pues ya simplemente con la que quedó. Y la que quedó libre es la A. Eso es todo en ese ejercicio sencillo. Bueno, para este ejercicio, un poquito de teoría. Nos preguntan qué es el ángulo, ángulo de lados colineales, ángulo recto y ángulo trigonométrico. Esto ya es teoría, practicar un poquito. Por ejemplo, el ángulo recto tiene relación con la palabra perpendicular. Entonces, este de aquí iría unido con el de acá, perpendicular. El ángulo recto es perpendicular, 90 grados. ¿Qué es perpendicular? Esto de aquí. ¿Qué es ángulo recto? Lo mismo. Entonces, estos dos de aquí irían unidos. Y lo otro, pues hay que ya tener conocimiento que el ángulo trigonométrico depende de la amplitud de la rotación. Ángulo, por ejemplo, es la abertura comprendida entre la posición inicial y la posición final de una recta. Porque si yo tengo aquí la posición inicial, por acá tengo su posición final, este es la inicial, este es la final, pues esto se le conoce como ángulo. Y el resto, los ángulos de lados colineales se forman cuando el lado móvil llega a formar la misma recta con la posición inicial. Esto sí, aprenderse, por favor, teoría. Bueno, nuevamente nos evalúan probabilidades, pero recuerden que probabilidades es sencillito si nosotros aplicamos esta fórmula de aquí. Casos favorables sobre casos posibles. Y para esto tenemos una urna que tiene 8 bolitas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. En total, ¿cuántas bolillas? Hay prácticamente 20. Y nos van preguntando, dice la probabilidad de que sea roja. ¿Cuántas rojas hay? 8. 8 sobre 20 es un 0,4. Verde, dice, ¿cuántas verdes hay? 7. 7 sobre 20, eso es 0,35. Dice amarilla, ¿cuántas amarillas hay? 5. 5 sobre 20, un cuarto, y eso es 0,25. Y aquí hasta aquí nomás basta. Ya nosotros sabríamos que la que quedó suelta, pues va con la que falta. Como ya teníamos la C, la A, la B, falta la D. Y si de repente quieren calcular, pues como dice que no sea, es el complemento. 1 menos que si sea. ¿Cuánto era que si sea? 0,4. Entonces quedó 0,6. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Observando bien, aquí faltan todavía más opciones. Están en la otra hoja. Pero de todas maneras aquí simplemente casos favorables, misma fórmula, casos favorables, casos posibles. En este ejercicio nos dice que tenemos, en una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas.
5 alumnos rubios y 10 morenos. Un día asistieron 44 alumnos. Encontrar la probabilidad de que el alumno que falta sea hombre. Primero tienen que sumar cuántos hombres hay. Verán que existía 5 hombres rubios y 10 morenos, entonces hay 15. Esos serían nuestros casos favorables. Nuestros casos posibles serían el total, toditos. ¿Cuántos suman todos? 45. Entonces eso da un tercio. Y esto ya va relacionado con la D. La opción D tiene un tercio. Por acá hacemos exactamente lo mismo, nada más que aquí nos pide y dice, es el mismo problema, nos dice encontrar la probabilidad de que el alumno que falta sea mujer morena. Entonces, ¿cuántas mujeres morenas hay? Por aquí debe decir. Morenas hay 20, entonces va a ser 20 sobre el total que es 45 y eso sería 4 novenos. Eso ya corresponde a la C. O sea, problemas sencillos. Probabilidad simplemente casos favorables, casos posibles. Bueno, también están evaluando lo que es la parte de progresión aritmética y la parte de progresión geométrica y nos dice el noveno término de. Ustedes pueden en realidad encontrarle así simplemente el noveno término, pero se van a tardar mucho, porque aquí está sumando más 3, más 3. Pueden encontrar el noveno término, pero se tardan mucho. Preferible apliquen estas fórmulas de aquí. Esto es para encontrar el enésimo término de una progresión aritmética. Aquí yo le he puesto con T sub n, pero en realidad hay fórmulas que ocupan la A inclusive. Esto quiere decir el enésimo término, primer término, número de términos y la diferencia que existe. La diferencia se saca restando. En este caso la diferencia sería 3 para este ejercicio. Para el segundo, por ejemplo, la diferencia sería 4. Aquí la diferencia sería 4. Para el tercero, mirando la serie, para el tercero sería 5. Y para el de acá, pues la diferencia sería 1/2. Y en realidad este de aquí sería negativo, me parece. Bueno. Reemplazando, nosotros tenemos el primer término. Tenemos, en este caso nos pide el noveno, entonces n vale ¿cuánto? N en este caso vale 9. Mucho ojo con eso. N vale 9, al reemplazarlo nos da 31. 31 este de aquí, por ejemplo, también debería haber aparecido aquí 31, pero no lo hay. Tener mucho cuidado, aquí debería haber aparecido un 31. Le dejamos ahí pendiente hasta mientras. Por el lado de acá, nos pide en cambio el 20º término, entonces n vale 20. La diferencia ya calculamos, reemplazamos, nos queda 79. ¿Con quién es el de 79? Con la D. Entonces este de aquí viene con la D. Luego vamos al siguiente. Vamos al siguiente y nos pide el 12º término. El 12º término. Ya, aquí nos está faltando un pequeño signo, que es el de aquí, el negativo, por favor. Aquí nos está faltando un pequeño signo, listo. Entonces aquí nos queda 15. ¿Quién da 15? Es la B. Entonces este de aquí iría unido con la B. Y necesitamos una más, que nos dice el 10º término. Entonces n, ¿cuánto vale? N en este caso vale 10. ¿Cuánto vale la diferencia? La diferencia sería 1 menos 1/2, 1/2. Reemplazamos en la fórmula y tenemos 5. Y unimos entonces, ¿quién ha sido con la 5? Esta sería entonces con la primera, ¿no? Sería con la A. Y ahí estaría. Y la otra, pues ya, en este caso no apareció la respuesta, pero de ley, de manera obligatoria, debe ser unida esta con la C, con la que queda libre. Bueno, en este ejercicio también voy a explicar, pero lo voy a hacer solamente para el primero y para el segundo, por cuestiones de tiempo. Nos dice hallar la suma. Esto ya cambia de fórmula. Hallar la suma y estamos en progresiones aritméticas. En progresiones aritméticas ustedes tienen esta fórmula que les permite calcular el enésimo término y esta fórmula que les permite calcular la sumatoria de todos los términos. Listo, dos son fórmulas. Estamos en progresiones aritméticas. Y nos dan estas de aquí, miren. Entonces aquí podemos nosotros calcular la suma de los 11 primeros términos, dice. El primer término es 3 y la diferencia podemos sacar también aquí. Podríamos anotar aquí la diferencia, simplemente se saca restando. 6 menos 3, la diferencia para este caso es 3. Vamos al segundo. ¿Cuánto sería la diferencia aquí?
Aquí sería la diferencia 4. La diferencia sería 4. El n ya nos están dando. Entonces, verán, con esto podemos nosotros calcular primero el término número 11 para el primer caso. Pero no nos están pidiendo eso, nos piden la sumatoria. La sumatoria aplicamos esta fórmula, que es n sobre 2 más t1, que es el primer término, y tn, que es el enésimo, es decir, en este caso el número 11. Reemplazamos y encontramos la respuesta, que este iría con la c, porque nos da 198. Entonces, este de aquí vendría unido con la c. Para el siguiente hacemos exactamente lo mismo, cuestión de aplicar la fórmula bien. Encontramos el término número 20, pero no nos piden eso, nos piden la sumatoria de sus 20 primeros términos. Reemplazando en la fórmula de la sumatoria nos queda 740, que eso iría con la D. Y así hemos sacado también los otros dos. Mucho ojo con esas dos formulitas. Y ya nos dan de dato que son progresiones aritméticas, entonces no es complicado. Ejercicio, combinatoria y probabilidades. ¿Cuántas señales se pueden hacer con 4 banderas de diferentes colores? Si cada señal se hace con 4 banderas. Verán, aquí un dato. Siempre que utilicen el total de elementos, aquí nos preguntan y dice que con 4 banderas queremos hacer señales, pero con las 4 banderas. Entonces, eso es una permutación. Y la permutación se calcula simplemente con esta formulita. Permutación es igual a n factorial. Y esto les recomiendo de la misma manera, directo a la calculadora, sin pasar tiempo. Como son 4 elementos y estoy tomando los 4, 4 factorial 24. Esto corresponde a la B. Listo. Vamos al siguiente. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden disponer los jugadores del equipo de fútbol? Asimismo, me está diciendo todos los jugadores del equipo de fútbol. No me dice ciertos jugadores, sino todos los jugadores. Porque aquí no hay restricción. Entonces, estamos tomando a todos los elementos. Cuando están tomando todos los elementos es permutación. Entonces, en el fútbol hay 11 jugadores, 11 factorial, esta cantidad grande, que pertenece en este caso a la C, si ustedes se dan cuenta. A ver. Bueno, aquí he cometido un error, debe ser 8 este de aquí. Debe ser 8, por favor, para verificarle. Debe ser 8. El siguiente nos dice de cuántas maneras se pueden intercambiar las gomas de un automóvil, incluyendo la de repuesto. Las gomas se refieren a las llantas. ¿Cuántas son? 4 y una de repuesto 5. Como están ocupando a todos los elementos, permutación también. 5 factorial 120. ¿Con quién? Con la B. ¿Cuántas permutaciones se pueden hacer con 10 objetos? Como están ocupando a los 10 objetos, permutación 10 factorial. Esto directo a la cálculo, jóvenes, por favor. Permutación de 10 elementos, 10 factorial. No vamos a estar haciendo 10 por 9, por 8. Eso es un pasatiempo. Directo en la calculadora tienen ustedes un pequeño símbolo que está así. Eso es el factorial. Pueden poner 5 factorial, la respuesta. 10 factorial, la respuesta. Bueno, aquí de la misma manera hay que unir con líneas. Pero aquí quiero darles el caso, verán. Entonces, en las permutaciones ocupábamos a todos los elementos del conjunto dado. En las variaciones y combinaciones es diferente. Ahí vamos a ocupar nosotros una parte del conjunto que nos están dando, solamente una partecita. Y yo les comento, cuando ustedes van a designar dignidades, por ejemplo, presidente, secretario, tesorero, eso es una variación porque importa el orden. Acordaránse de eso, importa el orden. Entonces, si ustedes ya le ven este ejercicio, ya saben que todos en este caso quedaron variaciones. Y la variación rige a la siguiente fórmula. La variación es lo siguiente. Hay veces que ocupan con una notación, otros ocupan con otra notación. A mí me gusta esta de aquí, n factorial dividido para n menos k. Y todo factorial. N es todo. Y k es la parte. Otros saben utilizar en lugar de la k la m. En este caso nos dice que de cuántas maneras se pueden cubrir las posiciones de presidente, secretario y tesorero en un club si hay 10 socios. Entonces, miren, N es todo, 10. ¿Y K cuánto vale? En este caso, N es 10 y K es la parte. Queremos cubrir al presidente, secretario y tesorero. K vale 3. ¿Importa el orden? Claro que importa el orden. No es lo mismo ser presidente que ser secretario, tampoco que ser tesorero. Entonces, variación. Metemos estos datos en una fórmula. Calculadora aquí directo, 720. ¿Con quién? Con la D. Acá le hemos puesto, con la D. Vamos a la siguiente. Hay 12 aviones sirviendo la ruta aérea Quito-Guayaquil. ¿De cuántas maneras se pueden hacer los viajes tomando en cuenta el regreso de avión distinto al de ida? Hay 12 viajes y vamos a tomar entonces 2 aviones, uno de ida, uno de vuelta. Por lo tanto, importa el orden.
Es una variación de 12 a 2. Fórmula, respuesta. ¿Esto con quién? Con la A. La siguiente, ¿de cuántas maneras se pueden hacer sentar a 4 personas en 6 asientos? Tenemos 6 asientos. Eso es todo. N vale 6 en este caso. Vamos a anotar aquí también para darnos cuenta. N vale 6. Y de los 6 asientos vamos a hacer sentar a 4 personas. Entonces, 4. Aquí no estamos cogiendo a todos los elementos, entonces es una variación. ¿Por qué? Porque importa el orden. No es lo mismo estar a la izquierda que a la derecha. Variación. Y la última, pues tenemos que hacer una pequeña suma, porque aquí nos dice con 2 o con 3. Hay una palabra mágica, el O. Y ustedes saben que cuando es O hay que sumar. Calcular el número de señales que se pueden hacer con 10 banderas, pudiendo izarse 2 o 3 a la vez. Primero hacemos para 2. Entonces, en este caso, N vale 10 y K vale 2. Fórmula. La siguiente, con 3 banderas, N sigue valiendo 10 y K valdría en este caso 3. Listo. Explicado el siguiente problema. Lo otro es una fórmula, ¿verdad? Esto de aquí es una fórmula. En este ejercicio, en cambio, les quedó todas combinaciones y eso es bueno porque ya se pueden dar cuenta ustedes, identifiquen, busquen una palabra clave nomás y desen cuenta cuál es la permutación, cuál es la variación y cuál es la combinación. Por ejemplo, el del equipo de fútbol era una permutación. Ustedes ya le ven ahí, aplican permutación. El de los vuelos, estos de los viajes a Guayaquil, era variación. Y ahora tenemos que ver una palabra acá para aplicar combinación, porque las fórmulas cambian. Dice, si hay 12 personas elegibles, ¿de cuántas maneras se pueden formar un comité de 5 personas? Aquí solamente me dice un comité, aquí no se va a designar dignidades, entonces esto es una combinación. ¿Y la combinación cuál es la fórmula? Esta de aquí. Combinación es igual a n factorial dividido para n menos k factorial y todo por k factorial. Mucha atención. N, ¿qué es todo? K, ¿qué es la parte? Aquí podríamos decir nosotros entonces que la N era 12 y la K, pues vamos a tomar de esos 12 simplemente a 5 personas. Combinación, metemos en la fórmula 792. ¿Con quién? Con la D. Vamos acá. ¿Cuántas manos diferentes de 8 cartas se pueden dar con una baraja de 40 cartas? De la misma manera, entonces, N, ¿cuántas cartas hay en total? 40. K, ¿cuántas hay? ¿Qué parte estamos tomando? 8. Combinación. La siguiente, calcular el número de combinaciones. Aquí mismo nos dice, de 10 objetos tomados de 4 en 4. ¿Cuánto vale N? 10. ¿Cuánto vale K? 4. Fórmula, respuesta. Calcular el número de combinaciones de 8 objetos tomados de 5 en 5. ¿Cuánto vale N? 8. ¿Cuánto vale K? 5. Fórmula y encontrado la respuesta. Facilito. Aquí podrían ustedes acordarse de la palabra barajas. Donde era barajas, donde había cartas y baraja, esa es combinación. Este ejercicio, lo mismo, estimados jóvenes, el mismo trámite, todas son combinaciones. Todas son combinaciones. Ustedes saben que en las combinaciones, pues vamos a aplicar esta fórmula que voy a anotar aquí. En las combinaciones siempre vamos a aplicar el n factorial dividido para n menos k factorial y por k factorial. N es todo, k es la parte. Aquí nada más que se han comido un valor y aquí debe haber un número 9 para poder hacer los cálculos. Y ahí el resto, pues simplemente seleccionar el todo, seleccionar la parte y aplicamos combinaciones en todos estos ejercicios. Aquí podrían ustedes tomar una palabra clave que puede ser los clubs. O de pronto pueden tomar la palabra clave rectas. Rectas también habla aquí. Bueno, ahí se ya queda a criterio de ustedes cómo se arreglen mejor. Ya, aquí nos vamos a dar un tiempito para explicar este problema de derivadas. Esto es un tema, derivación. Y también hacer ciertas correcciones que, por ejemplo, en las respuestas, el momento que ustedes deriven, primero esta de aquí no aparece y segundo aquí falta una raíz, aquí debería haber una raíz para que quede la respuesta. Las pequeñas correcciones nos dimos cuenta en el momento de resolver, pero eso ya es una falla del folleto que enviaron así.
De todas maneras, estimados jóvenes, únicamente para derivar, aquí nos dice calcular las siguientes derivadas. Ustedes lo único que tienen que hacer aquí es primero bajar al exponente. Le bajan a este exponente a multiplicar a la variable y al exponente le restan un 1. Deben saber ustedes que la derivada de una constante vale 0. Es decir, que si y es igual a c, que es una constante, entonces y', la derivada es 0. O sea, cualquier número, la derivada de cualquier número. Por ejemplo, la derivada de, pongamos que la función sea 5. Entonces la derivada de 5 vale 0, porque es constante. Todo número, la derivada vale 0. Y simplemente es así. Entonces aquí 4 tercios menos 1, eso es 1 tercio. Entonces, ¿esta con quién coincide? Esta coincide con la c. Por lo tanto, debería venir unido este de aquí con la de acá. La siguiente, pues, es recomendable primero aplicar aquí propiedades de conservo la base y resto exponentes. Aquí miren, conservo la base, resto exponentes, 3 menos 2 es 1. Conservo la base, resto exponentes, 1 menos 4, eso es menos 3. Y aquí le derivamos, pero el momento que derivamos esta de aquí no aparece por ningún lado. De todas maneras, le dejamos pendiente ya hasta mientras y luego derivamos acá. Aquí decimos una derivación compuesta. ¿Por qué, jóvenes? Porque en realidad ustedes una vez que deriven, ¿qué les dije? Que bajen el exponente, ¿verdad? Entonces este exponente de aquí ustedes bajan a multiplicar. Y al exponente le restan un 1, queda 4. Pero no se ha terminado ahí porque falta derivar lo de adentro. Entonces sería por la derivada de lo que está adentro. Este de aquí baja a multiplicar, se hace 2x. De aquí quedaría elevado a la 1, que ya no se escribe. Y la constante, justo lo que acabé de explicar, queda 0. Aquí acomodando un poquito, 5 por 2, 10, 10x. ¿Esto con quién es? Con la d. Entonces esta de aquí viene con la d. Y la última, pues primero le pasamos a exponente de la misma manera. Primero le hemos pasado a exponente y en exponente le derivamos. Y por eso les decía que este ejercicio estaba sin las respuestas completas, porque aquí le pasamos a exponente, ¿verdad? La raíz se puede reemplazar como un medio. Derivamos. Entonces, este exponente baja a multiplicar y nos quedaría el exponente menos un medio. ¿Pero cuánto es un medio menos 1? Eso es menos un medio. Y aquí por la derivada del argumento. La a se supone que es una constante, por eso vale 0. Y este exponente baja y nos queda simplemente menos 2x. Para no tenerle así, porque acá arriba solamente nos están dando la x, este de aquí, como está con exponente negativo, le puedo mandar al denominador y le transformo de una vez en raíz. ¿Por qué? Porque yo tengo una propiedad que dice, si yo tengo a menos n, esto es lo mismo que 1 sobre a la n, le puedo mandar al denominador. Pero aquí entonces nos está faltando esta raíz, pero de todas maneras es la que más se parece. Y entonces esta de aquí sería con la de acá. E incluso se parecen, miren. Aquí, ¿de dónde va a salir la A? De ningún lado. ¿Cómo va a salir la A? Entonces, aquí la única que tiene la A es esta y la A es la de acá. Y la otra, pues ya simplemente queda por complementar nomás. Bueno, aquí más que cualquier cosa es definiciones. Espero que todos sepan que es la ecuación paramétrica. Entonces, esta de aquí viene siendo la ecuación paramétrica. Esto deberían saber. Y esta de aquí viene siendo la vectorial. Con eso ya tenemos medio ejercicio. Y la otra pues es la recta que pasa por 2 puntos, se representa de esta manera. Pero aquí no nos dan tan obvio, quedamos entre la A y quedamos entre la D. Pero si yo le despejo un poquito a la D, como lo hice aquí, lo que está prácticamente dividiendo le pasé a multiplicar, ya nos toma forma y es igualita. Miren, y menos un punto es igual a la pendiente, esto sería la pendiente que multiplica x menos un punto. Entonces, esta de aquí es la que forma parte, que pasa por 2 puntos. Esta de aquí sería la que pasa por 2 puntos. Por 2 puntos. Y la otra, pues ya simplemente le unimos, ¿no? Al ya no tener con quién ponerle, pues simplemente ya lo unimos con la que sobra. Para este ejercicio número 146, de la misma manera, estimados jóvenes, eso es teoría. Ahí sí tienen que ustedes tratar de grabarse, por favor, es teoría. El número 47. Hay una pequeña fórmula, verán. Les empieza a preguntar y dice, ¿qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:50? Ustedes intenten armar el reloj. Y aquí entonces a las 3, aquí estaríamos la 1, aquí a las 12, la 1, las 2, las 3:50 y acá se está yendo hacia las 4. Y aquí pues en el horero
En el minutero tenemos acá ubicado, ¿no? Faltando 10 minutos para llegar a las 12. Espero que todos sepan manejar relojes analógicos. Verán, cuando el minutero esté adelante del horero, o sea, cuando el minutero esté adelante, avanzado, esto midiendo en sentido horario, siempre horario. Si ustedes detectan que el minutero está adelantado al horero, aplican esta fórmula. Alfa es igual a 11 medios de los minutos menos 30 horas. Esto es una fórmula cuando el minutero adelanta al horero. Reemplazan y ya les da la respuesta, 185. ¿Por qué? Porque tenemos 50 minutos, aquí mismo nos dice 50 minutos, estos serían los minutos, y aquí tenemos las horas. 3 horas, listo. Acá, de la misma manera, a las 2:45, le hemos puesto así, estaría a las 2:45, espero todos los vean aquí, 2:45. De la misma manera, miren, el minutero se encuentra adelantado al horero. Entonces aplico la fórmula con la fórmula que apliqué hace poquito. ¿Cuánto salió? 160 y uno con líneas. Vamos al siguiente, la misma historia, a las 4:48. El minutero está adelantado al horero. La fórmula aplicada está aquí. Minutos tengo ¿cuántos? Aquí están 48. ¿Cuántos tengo de horas? 4. Estos serían las horas. 144, 1 con líneas. Y hasta ahí nomás el resto ya quedaría el que quedó suelto. Pero de todas maneras, para entender, le puse acá. Teníamos a las 7:52. De la misma manera, minutero está adelantado al horero. Fórmula. Y he encontrado la respuesta. Puede darse el caso, eso sería caso extremo, si de repente les cambiaran el examen, puede darse el caso que sea así, miren, puede darse el caso que sea así. Entonces, si esto sucede, cambian los signos nomás. Si se dan cuenta que aquí está menos y acá aparece más, eso pasa si de repente el horero adelanta al minutero. Pero en nuestro caso, pues toditos fueron como esté el resaltador. Todos fueron como esté el resaltador. La 148 nos pide las raíces. De la misma manera, aquí se ha hecho factorando. Aquí se les ha realizado los factoreos de cada una de estas de aquí. Aquí es un medio. Ustedes directamente pueden sacar una calculadora. Calculadora, calculadora, calculadora. Directamente pueden haber aquí encontrado ustedes que x1 es igual a menos 2 y que x2 es igual a 1 medio. Directo les bota la calculadora. Y van uniendo con líneas. Nada difícil. Si tienen lógicamente esa herramienta. Para la 149, de la misma manera, estimados jóvenes, función cuadrática, y hay que analizar aquí el discriminante, porque les empieza a preguntar si las raíces son irracionales, si son complejas, reales iguales o reales desiguales. Para esto se analiza siempre el discriminante. El discriminante es simplemente esa formulita, b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Y de dónde viene esto? De la forma general de la función cuadrática. Si el discriminante da mayor que 0, son dos raíces reales diferentes. Si el discriminante es igual a 0, dos raíces iguales. Si el discriminante es menor que 0, son dos raíces complejas diferentes. Empezamos a calcular para cada ecuación. Aquí nos quedó, por ejemplo, 25. Miren, de acuerdo a la teoría, si es mayor que 0, serían dos raíces reales diferentes. ¿Y por qué? Porque inclusive este de aquí se puede sacar la raíz. O sea, tiene una raíz exacta, 5. Entonces unimos con líneas. La primera con raíz reales desiguales. Vamos a la siguiente, nos quedó 0. ¿Qué dice la teoría si son 0? Dos raíces iguales. Entonces unimos. Reales iguales. Vamos a la siguiente. Nos quedó negativa. Ustedes saben que cuando queda negativa son números complejos. Entonces venimos y unimos con complejos, conjugados. Y la última que de repente nos puede hacer confundir, sale 12 en realidad, pero la raíz de 12 no existe, entonces son irracionales, son reales pero irracionales. Una primera, solo analizando el discriminante y sabiendo esta pequeña teoría que está puesto del lado derecho. Este último ejercicio, en primer lugar, el primer literal, falta que diga término número 12. Aquí hace falta, por favor, que diga el número 12, debe pedir el término número 12. Ya saben ustedes, aquí hay pequeñas fallitas en este módulo. De tal manera que nos dice que hay progresiones aritméticas y geométricas. Tener cuidado porque las fórmulas son diferentes para aritmética y geométrica. De todas maneras, la primera nos dice que el 5 término de una progresión aritmética es 31 y el noveno es 59. ¿Cuál es el número? Y aquí debe decir cuál es el número 12, debe decir aquí. Aquí falta, debe decir cuál es el número 12. Entonces, por lo tanto,
Aquí, ¿qué hacemos? Puedo calcular yo prácticamente. Esta formulita ya la habíamos revisado, ¿verdad? Esta es la que nos permite a nosotros encontrar el enésimo término. Como ya conocemos el término número 5, si n vale 5, entonces nos dice que el término número 5 es 31. Entonces la respuesta sería 31. Y aquí me queda una ecuación. Donde no conozco es el primer término, porque las diferencias tampoco conozco. Lo que conozco también es que nos pide el quinto término, o sea, n vale 5. Aquí nos queda una ecuación. Por el otro lado, también queda una ecuación en el momento en el que habla del noveno término. El noveno término dice que es 59 y n vale 9. Entonces nos quedan dos ecuaciones, dos incógnitas, las que le he marcado con rojo. Aquí le puedo resolver y le hice de realidad por el método de reducción. Multipliqué a la de abajo a la segunda por menos 1 para eliminar la t. Con eso pueden calcular la diferencia, que vale 7. Y como nos pide el término número 12, ustedes aplican nuevamente esta fórmula de aquí, pero ya en la número 12. O sea, esta flechita viene acá, no es allá, me viene acá. Aquí con el número 12 sería, el primero es 3 más n que vale 12 y multiplicado por la diferencia. Y ahí nos queda 80. Este ejercicio está un poquito extraño, un poquito raro, sinceramente. Mientras que el otro sí se puede hacer por inspección. Se lo puede hacer por inspección porque nos dice las 5 cifras que componen un número están colocadas en progresión aritmética. La suma de los valores absolutos de todas ellas es 20. Entonces, si ustedes agarran inspección aquí, sumando todo da 20, sumando todo aquí nos da 20, aquí nos da 20, aquí tampoco da 20. ¿Quién da 20? La primera. Entonces, esta de aquí iría con la A. Sencillito. Y el otro le hemos resuelto acá con una progresión geométrica, porque nos dice el número de bacterias en un cultivo está aumentando un 20% cada hora. Si al principio habían 400,000 bacterias en el cultivo, ¿cuánto habrá al cabo de 4 horas? Entonces tenemos esta fórmula para progresión aritmética. Para el enésimo término es esta formulita de aquí. Primero, para calcular la diferencia, yo le hice esto, miren. El primer término me dice que es 400,000. El segundo aumenta un 20%. Entonces, esto aumentado un 20% son 480,000. En este caso ya no se llama diferencia, sino tiene otro nombre. Ya no es la diferencia, se llama razón. Y la razón en este caso es la división, de la misma manera. 6/5 nos queda. El momento que reemplacemos, ¿por qué? Porque nos dice en el cuarto año o cuarta hora, t vale 4. Reemplazando por t4, ¿cuánto habrá al cabo de 4 horas? Aquí debería ser al cubo en un momento. Ya, bueno, aquí, como les decía, me esperaban un momentito. Hay que hacer esta pequeña corrección aquí. Hasta ahí estaríamos con las fórmulas. Lo que hay que aclararles en este problema es lo siguiente, que en realidad n tiene un valor de 5. ¿Por qué? Porque aquí 400,000 ya es la primera hora. Y luego nos dice cuánto habrá al cabo de 4 horas. Entonces n vale 5. Porque nos dice si al principio había 400,000. Eso sería ya una hora. Y luego nos pregunta cuánto habrá al cabo de 4 horas. Entonces, en 4 horas el n valdría 5. Por eso es que aquí se ha puesto prácticamente 5 menos 1 y esto está elevado a la cuarta. Eso está elevado a la cuarta y la respuesta sería la D. Entonces, aquí tranquilamente podemos nosotros emparejar esta con la D. Tendríamos ya con la D. La primera que nos había quedado 80 le habíamos emparejado con la... A ver, aquí tenemos que ver solamente ya cómo emparejar. Esta sería con la D. Voy a poner con otro color. Esta sería con la D. La que quedó en 80. Esta otra era con la A. Le habíamos calculado por inspección que era con la A. Y aquí estamos entre estas dos. Entre estas dos.
pero la de 80 sería la B. Aquí hay que hacer una breve corrección. Bueno, como aquí nos habíamos calculado y nos quedó 80, entonces aquí estábamos de corregir. Aquí sería la B. Y en este de aquí sería la que queda libre, que es la C. Este ejercicio, ponele doble asterisco, sinceramente, porque sí es un poquito tedioso, pero los que son fáciles encontrar es esta de aquí. Espero a todos les quede claro y todos lo puedan hacer. Esta de aquí es sencilla encontrar por inspección. ¿Cuál es también sencilla encontrar? Es esta de aquí, solamente conociendo las fórmulas de la progresión geométrica. Es fácil también encontrar. Y la que, bueno, nosotros habíamos asumido que aquí hay un valor de 12 para poder encontrar y el proceso es largo, pues eso va a quedar con con la B, porque nos quedó 80 al final. Eso sería todo, estimados aspirantes.